Muy bien. Voy a... No enciendo la cámara porque estoy con una cara de cansadísima, así que vamos a dejarlo así la cuestión. Bueno, eh, la clase de hoy sería una continuación de lo que estuvimos desarrollando en la clase anterior, en donde estuvimos hablando de las neoplasias cutáneas, ¿verdad? En la clase anterior estuvimos mencionando a las neoplasias o tumores benignos. Varios de ellos habíamos citado, había gráficos con relación a ellos, y el día de hoy vamos a desglosar las clasificaciones, pero de las neoplasias malignas. ¿Está bien? Para darles un breve resumen otra vez de lo que habíamos visto en nuestra clase anterior, preparé este pequeño PowerPoint para que posterior a eso ustedes empiecen a hablarme sobre las patologías que en este caso son esos tumores malignos, ¿verdad? Que van apareciendo en el cuerpo. Habíamos dicho en la clase anterior que muchas veces para detectar esto, para saber si es una neoplasia benigna o maligna, se hace una biopsia, o sea, se retira una muestra del tejido y posterior a eso se realiza una biopsia para poder confirmar o descartar el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, los tipos de neoplasias que ustedes prepararon como investigación son las neoplasias malignas. O sea que en teoría son las patologías que dieron positivo a una biopsia. Bueno, eh, a modo de resumir otra vez o de definir de nuevo la neoplasia, esta se define como un crecimiento anormal de un tejido o del tejido que ocurre cuando las células se multiplican de manera excesiva o no mueren cuando deberían. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. ¿Recuerdan algunas de las neoplasias que vimos la clase anterior que eran benignas? ¿Se recuerdan de algunas? Estaban las verrugas, estaban los lipomas, los lunares, ¿verdad? Hay algunos lunares que también correspondían justamente a este tipo de neoplasia, a una neoplasia benigna en este caso. Las neoplasias benignas de la epidermis y de los anejos serían los anexos cutáneos, ¿verdad? En donde encontramos a los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y el cabello mismo. O sea, en folículos pilosos encontramos ya a los cabellos, si bien, o sea, a eso es a lo que me refiero. Entonces, estas neoplasias benignas pueden aparecer en la epidermis y también en esas capas anexas de nuestro cuerpo. Las neoplasias benignas de la epidermis y los anejos son crecimientos no cancerosos de la piel que se originan en las células de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, o en las estructuras anexas, como los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, écrinas y apócrinas, y las glándulas sebáceas. En este caso, cuando hablamos de una neoplasia maligna, que sería ya algún tipo de cáncer de piel en este caso, vamos viendo que estas son enfermedades que se definen por un crecimiento celular descontrolado, que tiene la capacidad de invadir tejidos cercanos y diseminarse. La diseminación de estos tejidos cancerígenos son a lo que se les llama metástasis, ¿verdad? Eh, entonces se diseminan a otras partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mancha, tengo un lunarcito, ese lunar va creciendo con el tiempo y va tomando una forma ya,
o sea, está creciendo descontroladamente y tiene ya una cierta forma de verruga o de bulto, ahí ya podemos considerar evidentemente hacernos ver, hacerse una biopsia y descartar que sea, por ejemplo, algo maligno, que justamente los dermatólogos siempre recomiendan el uso de protector solar, por ejemplo, en el verano, porque puede ocurrir eso justamente con los lunares, cuando al menos la gente que tienen muchas pequitas o tienen muchos lunares, principalmente ellos. A diferencia de las neoplasias malignas, las benignas crecen de forma lenta y limitada. No invaden ni destruyen el tejido circundante, no tienen la capacidad de hacer metástasis, o sea, diseminarse a otras partes del cuerpo. Las células que las componen son uniformes en apariencia y tamaño. Acá me dice, a diferencia de las neoplasias malignas, y las benignas hacen todo esto, lo citado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en el examen les pongo que las neoplasias malignas crecen de forma rápida y delimitada, entonces estoy hablando de una neoplasia maligna, ¿verdad? Si digo, la neoplasia maligna invade y destruye el tejido circundante, lógicamente es correcta, ¿verdad? Pero si les pongo, por ejemplo, las neoplasias benignas no tienen la capacidad de hacer metástasis. Entonces, estoy hablando de algo correcto. Entonces, para que no se mareen tanto y después me digan que es mi cáscara de banana, entonces ya les voy explicando de a poquito. Estas diferencias, entonces, mencionan mucho a las benignas, pero evidentemente todo lo contrario a esto es lo que hace la neoplasia maligna, para que, a modo de resumir la cuestión. La clasificación de las neoplasias malignas, o sea, serían los melanomas, las neoplasias cutáneas metastásicas, la dermatosis paraneoplásica, los linfomas y la sarcoidosis. Estas serían entonces las clasificaciones de estos tipos de cáncer de piel que podemos encontrar. Buenos Aires. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? No, profe, de mi parte no. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, necesito que me pase su power Lidia y Agustina. Solo Lidia y Agustina. Eh, yo y Agustina, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Lidia, melanoma y Agustina, neoplasias cutáneas. Que se origina, que se origina en los melanocitos, células que producen melania, el pigmento que le da color a la piel. Es considerado el tipo de cáncer de piel más peligroso, aunque también es uno de los prevenibles y tratables, especialmente si se detecta a tiempo. El melanoma maligno es la neoplasia más agresiva y potencialmente mortal de los cánceres de la piel, cuya incidencia ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas. Factores claves que causan el melanoma: exposición a la luz ultravioleta. La exposición a la radiación UV del sol o de fuentes artificiales daña el ADN de las células de la piel, y si este daño no se repara correctamente puede provocar
mutaciones que llevan al desarrollo melanoma. Genética. Algunas personas tienen una predisposición genética a desarrollar melanoma, especialmente si tienen antecedentes familiares. Sistema inmunitario. Un sistema inmunitario debilitado, ya sea por enfermedades como el VIH o por medicamentos inmunosupresores, pueden aumentar el riesgo de melanoma. Y esa es toda mi parte. Ahora sigo yo, profe. Yo les voy a hablar lo que son síntomas y manifestaciones clínicas del melanoma y también el tratamiento. Bueno, uno de los síntomas y Aguarda manifestaciones un ratito. sí, Ustedes me van guiando para ir pasando las diapositivas, porque si no, nos perdemos todas, no entendemos de dónde lo que están sacando es lo que están leyendo, ¿está bien? Y en lo profe. posible, traten de no leerme las diapositivas, porque si es que a esas vamos, ustedes poniendo su diapositiva, nosotros podemos leer nomás también. La idea es que ustedes Bueno, expliquen lo que están leyendo, ¿está bien? dale, profe. Ok, Sería continuamos. síntomas y manifestaciones, profe, la diapositiva. Este sería No, profe, otro. acá. Ese sería. Ok. Sí. Te voy a hablar sobre los síntomas y las manifestaciones clínicas del melanoma. El primero es cambio en los lunares existentes. Tenemos un lunar que aparentemente es ya de viejo, digamos, de nuestro cuerpo luego, y ese mismo lunar empieza a tomar otra forma, otro aspecto, se puede ir levantando como, vamos a decirle, como un crecimiento, puede ir tomando otro color y puede tener también varios colores, como que la misma tonalidad, por ejemplo, marrón, pero en diferentes tonos. Entonces eso es algo que nos tiene que llamar también la atención. O la aparición también de nuevos lunares que crecen demasiado rápido. O sea, algo que crece demasiado rápido no es natural del cuerpo. O lunares que pican o sangran, que por lo general el lunar no tiene ese, o sea, un lunar que no es maligno, que no es canceroso, no tiene ese tipo de manifestación, que pica o sangra. Y otro es lunares con apariencia de cúpula, que son como que se levanta el lunar y como su nombre lo dice, tiene forma de cúpula. Otro de los síntomas es el melanoma en áreas menos comunes, que puede ser, por ejemplo, en las uñas, en las palmas de las manos, que por lo general no tenemos lunares en esa zona. Entonces, de repente que aparezca un lunar y que se desarrolle de una forma muy rápida, es también algo que nos tiene que alertar. El signo del patito feo es que tengamos un lunar que no se parezca al resto, que sea muy, muy diferente. Siguiente, profe, por Y acá puse también que es importante también recordar que no porque tengamos este tipo de síntomas, significa que sí o sí sea un melanoma canceroso. Y que la detección temprana del melanoma es también crucial para el tratamiento, para tener algo más fácil de tratar, digamos, algo que mientras más temprano lo curamos es mejor que en etapas tardías, ¿verdad? Como en todo, como toda enfermedad. Y eso sería lo que respecta a síntomas. Ahora les voy a hablar sobre los tratamientos. Si me puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Y los tipos de tratamiento, el primero es la extirpación o cirugía. Extirpar todo el melanoma, incluso siempre más.
O sea, tipo, no es que en solo alrededor nomás del melanoma, siempre vamos a tratar de, o sea, el cirujano va a tratar de extraer más allá de los diámetros para que si es que se fue por algún tejido, pueda ser extraído totalmente. Luego está el tratamiento de la inmunoterapia, que es cuando ingresamos en nuestro sistema inmune anticuerpos para que pueda atacar para el cáncer. Como dice ahí en mi diapositiva, los tratamientos ayudan al sistema inmunitario a reconocer para que el sistema inmunitario pueda atacar al enemigo. Y una vez que reconoce, puede atacar. Bueno, eso sería la parte de inmunoterapia, si se trabaja en base a eso. Luego está la terapia dirigida, que se utiliza en tumores que presentan mutaciones genéticas y actúa bloqueando vías concretas del metabolismo. Siguiente, profe, por favor. Luego está la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia se utiliza con fármacos, ¿verdad? Que es algo que es agresivo también, pero no es tan agresivo como lo que sería la radioterapia. Porque la radioterapia, en cambio, ataca células que están sanas y células cancerosas también. Ambas ataca, ya que no reconoce cuál tiene cáncer y cuál no, ataca ambas. Pero es una de las más efectivas. Luego también tenemos los factores que influyen, perdón, en la elección del tratamiento. O sea, siempre se tiene que hacer un historial clínico de todo esto para saber todos los antecedentes pasados del paciente. Como estaba diciendo la compañera María, si tiene antecedentes genéticos, por lo general la piel blanca tiende más a eso. Todos esos factores, hacer una ficha médica para poder elegir lo que mejor le conviene al paciente, o sea, el mejor tratamiento para su perfil. Y también va a depender la etapa del cáncer, porque tiene cuatro etapas del cáncer. Y mientras más tardío, o sea, la etapa 4 por ejemplo, es cuando más profundo está el cáncer. Y ahí ya tiene que ser el tratamiento mucho más agresivo, por ejemplo, como la radioterapia, porque en la etapa 4 del cáncer ya afecta órganos, ya afecta todo lo que es la hipodermis y todo lo que está debajo, todo lo que es vaso sanguíneo, sistema linfático, el paciente se empieza a hinchar. Entonces, por eso, en esta etapa 4 es la etapa donde más agresivo tenemos que ser con el tratamiento. También es muy importante el estado general del paciente. El equipo médico considerará la salud del paciente, si es un paciente, por ejemplo, que hace deportes, si es un paciente que se alimenta bien, entonces todo es su ritmo de vida también tiene que ser evaluado, su sistema general, para ver qué tratamiento le va a convenir más. Y también las preferencias del paciente, para ver exactamente, explicándole siempre al paciente que todo tratamiento tiene un efecto secundario, porque está la caída de pelo y aparte que nosotros, por ejemplo, las mujeres que nos acomplejamos mucho, entonces toda esa parte psicológica también tiene que ser, o sea, hablado con el paciente, todo lo que va a pasar a consecuencia de elegir un tipo de tratamiento para también hacer una contención psicológica. El siguiente, profe, por favor, la siguiente diapositiva. Y ahí puse eh, lo que sería, o sea, todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder decir, para que sea un síntoma de alerta. Por ejemplo, la asimetría. La asimetría no, o sea, no es igual el lunar. Los bordes son irregulares cuando es un melanoma. Los bordes son irregulares. El color, como estaba diciendo anteriormente, el color. En un mismo lunar tenemos varias tonalidades. Entonces eso es anormal. El diámetro también. El diámetro es muy importante, que crece, crece, crece. Cuando crece muy rápido es anormal porque por lo general no, un lunar que no es canceroso no tiende a crecer muy rápido. Y como en el siguiente dice la evolución, o sea, rápido, un melanoma rápido se desarrolla.
Y ahí puse también un ejemplo abajo, profe, cómo se ve un lunar normal y cómo se ve un lunar que tiene melanoma. Se ve de diferentes, se ve un poquito un marrón más oscuro, luego un marrón más claro y parece mucho más grande luego que el otro. Y así concluimos, profe, lo que sería melanomas. Muchas gracias. Entonces, si los Excelente, compañeros tienen alguna pregunta, vos tenés alguna pregunta, profe. excelente el tema, bastante entendible. ¿Tienen alguna preguntita ustedes para sus compañeras? Yo no, profe, se entendió bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora va a exponer Agustina un ratito. Un ratito. No puedo expandir, pero no. Bueno, desde ahí podés exponer. Sí, profe. Perfecto, pongo en silencio. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, profesora. Yo soy Agustina y les voy a estar hablando de las neoplasias cutáneas metastásicas. ¿Puedes cambiar, profe, la diapositiva? Una breve introducción de lo que son las neoplasias cutáneas metastásicas, que son lesiones que se originan en otros órganos y se diseminan a la piel, representando un desafío significativo para la salud y el bienestar de los pacientes. Estas lesiones no solo afectan la salud física, sino también la apariencia y la autoestima, lo que puede tener un impacto profundo en la calidad de vida. La siguiente, bueno, en lo que son las neoplasias ya sabemos que es un término que se utiliza para la formación anormal de una masa que se forma debajo de la piel, ¿verdad? Y lo que sería la metástasis sería que las células cancerosas que allá estaban en otro órgano migran, ya sea por el torrente sanguíneo o linfático, migran hacia la piel y se diseminan en la piel. Y a eso se refiere la neoplasia cutánea metastásica, que son lesiones que se originan en un cáncer primario, o sea, en un órgano que puede ser cualquier órgano, un pulmón, y de ese órgano se va por el torrente sanguíneo y se disemina en la piel y ahí se forma este, esta lesión, ¿verdad? El siguiente, las causas son como les dije, que son los cánceres primarios, que se forman ya un cáncer primario y las células cancerígenas migran y se diseminan en la piel. Las neoplasias cutáneas metastásicas se originan en un cáncer primario, en otro órgano, como el seno, el pulmón o el colon. Ahí podemos ver en la imagen cómo el tumor va ingresando por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y de ahí se va y se disemina en la piel. La siguiente. Los signos y síntomas. Las lesiones cutáneas metastásicas pueden presentarse como nódulos, placas o úlceras, que pueden ser dolorosas o sangrantes. Ahí en las imágenes podemos notar también algunas de, o sea, signos serían esto, ¿verdad? Los signos que podemos ver, como también
Ya vimos en la exposición pasada que pueden ser por las pápulas también. Se puede notar por el color, el cambio de color, el cambio de tamaño que va aumentando significativamente, ya que es un tumor maligno, ¿verdad? El que se está formando y se forma de manera rápida. El siguiente, profe. El tratamiento depende ya del tipo de cáncer, ¿verdad? O sea, depende de dónde, depende si es del seno, depende de si es del pulmón o de otro órgano. Y de acuerdo a eso se busca un tratamiento adecuado, ¿verdad? El siguiente, profe. Por ejemplo, se puede usar el tratamiento sistémico, como la quimioterapia, que se utilizan sustancias químicas, como dijo la compañera, no tan fuertes en este caso, pero que es necesario para poder controlar la enfermedad. Y en el tratamiento local, como la radioterapia, que sabemos que utilizan una fuerte dosis de radioterapia para poder eliminar esas células cancerígenas y también obviamente daña las células que están sanas. Y también la cirugía, la extirpación se puede extirpar dependiendo, claro, dependiendo de, como dije, de la gravedad y de su origen. Y estos tratamientos, el tratamiento local como la radioterapia o la cirugía puede ser utilizado para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El siguiente, pues. En conclusión, puedo decir que las neoplasias cutáneas metastásicas son lesiones que requieren un enfoque integral. Podemos decir que es algo que podemos notar, ¿verdad? Nosotros en el área de estética, por ejemplo, es importante que sepamos, ya que algunas personas pueden acudir a nosotros pensando que nosotros vamos a poder tratar eso y nosotras debemos saber, saber derivarle a la persona, ¿verdad? A que profesional pueda acudir y después nosotros meternos en el área dependiendo ya de lo que tenga la paciente. Y que es un cáncer se origina de un cáncer primario que no se origina directamente por, por no aparece por así nomás, sino que viene de un problema primario que después se origina en la piel, se disemina en la piel. Y que es importante un enfoque multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Sepamos diferenciar, sepamos notar los signos que se presentan en un paciente que viene con nosotros con confianza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber notar esos pequeños síntomas que aparecen que pueden ser insignificantes, pero tienen un trasfondo más complejo. Y nada más, profe. Eso es todo. Excelente, Agustina. Perfecta la exposición, bien detallada, bien resumida. ¿Vos hiciste sola el trabajo o te ayudó tu compañera? Me ayudó, profe, ella, pero hoy nomás no pudo porque se fue con su papá al hospital y Ok, por eso que no bueno. pudo. En este caso, por ejemplo, qué sé yo, si no pueden exponer con ustedes, pero realizaron el trabajo, avísenle a sus compañeros que tienen que alzar también a la plataforma el trabajo. Todavía no habilité, creo. No, ya habilité. En el caso de que no hayan alzado
entonces evidentemente pierden su puntaje por más que hayan ayudado a hacer el trabajo. Sí, porque como les dije, era 5 puntos la entrega y 5 puntos la exposición. ¿Está bien? Bueno, en menos de un minuto se va a cortar la clase. Se prepara Sandra y Rocío entonces para continuar. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Un ratito.